¿Qué tal, jóvenes del quinto grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la Toma del curso de Cívica. Y continuando con nuestras clases, en el video de hoy estudiaremos el Estado de Derecho. Hay que conocer, o vamos a conocer, la noción de Estado de Derecho, ¿sí? Vamos a comprender y valorar la división de poderes, ¿sí? Conocer la noción del Estado de Derecho y reconocer la importancia de la Constitución, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho, profe? El Estado de Derecho, simple y llanamente, es un Estado sometido a la ley, ¿ya? En un Estado de Derecho, la ley determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Qué establece un Estado de Derecho? Las condiciones y los límites de la acción legítima de todos los componentes del Estado, ¿ya? En un Estado de Derecho nadie puede hacer nada que no permita la ley. Es decir, yo no puedo, llevar a cabo tal política si es que no está conforme a la ley. No es que a mí se me ocurre ahorita, digámoslo, ¿no?, hacer una obra, ¿no?, hacer la vereda, se tiene que hacer conforme a lo que manda la ley, ¿sí? Ni los ciudadanos, ni ninguna de las instituciones que les gobiernan pueden hacer algo que no les permita la ley. Y hay que robar, es ir en contra de la ley, ¿no? El presidente del gobierno, los ministros, los gobiernos regionales, los municipios, el parlamento, los jueces, todos deben cumplir la ley sin excepción. Y si no lo hacen, deben responder por ello ante la autoridad judicial. Por eso están los jueces, por eso hay un poder judicial, ¿ya? Y no es que la autoridad judicial hace la ley como ella quiere, ¿no? También se haya sometida a la ley. Y hay una ley que está por encima de todas, ¿no? Ya vamos a ver cuál. Por todo ello es frecuente referirse al Estado de Derecho como el imperio de la ley, ¿no? El Estado de Derecho se le conoce también como el imperio de la ley, ¿ya? Pero ¿de dónde tienen los ciudadanos de un país las garantías de que se hallan realmente en un Estado de Derecho? ¿Cómo sé yo que estoy en un Estado de Derecho? ¿No? ¿Cómo sé yo que las leyes que están ahí son las mejores? ¿No? ¿Ya? ¿Y cómo es que sé también yo que la actuación del gobierno se haya sujeta a la ley, en la misma medida en que yo como ciudadano estoy sometido también a la ley, ¿no? Entonces los seres humanos inventaron hace algo más de 200 años un procedimiento político para establecer esta garantía. Se llama división de poder del Estado o la división de poderes, ¿sí? Esto empieza con John Locke, ¿no? John Locke es un filósofo de la modernidad, ¿sí? Es un filósofo de la modernidad. Y Montesquieu es un filósofo de la Ilustración, ¿ya? Bueno, todos pertenecen a la modernidad, pero dentro de la modernidad hay, digamos, algunas épocas marcadas, ¿no? La Ilustración, John Locke, que es del empirismo, ¿no?, la filosofía empirista, ¿no? Pero en cuestión política, John Locke establece la división de poderes, ¿no? Y Montesquieu también. ¿Cuál es la diferencia? En que John Locke establece 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el federativo. Sin embargo, es Montesquieu, ¿sí?, Montesquieu, el que va a señalar los 3 poderes que actualmente se conocen, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿ya? ¿Y esto por qué se divide los poderes? Para encomendar el desempeño de cada función fundamental del Estado a una institución distinta, separada e independiente, ¿ya? Entonces es para que el poder no recaiga en uno solo, ¿no?, sino para que el poder esté repartido, ¿ya? ¿Sí? Porque si cae en una sola persona o en una sola institución política, ¿no?, no vamos a estar seguros, ¿no?, de que dicha persona o institución estén utilizando la ley
o el poder a beneficio de ellos, ¿no? Sin embargo, esto es en la teoría, ¿no? Hoy en día, con tanta corrupción que vemos, pues vamos descubriendo de que el poder ejecutivo a veces hace alianzas con el legislativo y con el judicial, y todos ahí entre ellos amarran sus cosas, ¿no? Entonces, el poder queda así dividido en tres poderes, ¿no? El Estado queda dividido en tres poderes. El poder legislativo, que corresponde al Parlamento y su función es hacer las leyes, ¿sí? ¿Ya? El ejecutivo, ¿no? Que corresponden al gobierno central, regional o municipal, y que tiene que aplicar o ejecutar esas leyes, ¿no? O las políticas de Estado también, ¿no? Las políticas de gobierno. Y el poder judicial, ¿no? Que corresponde a los tribunales de justicia y que juzgan el grado de cumplimiento de las leyes, ¿no? Para todos los ciudadanos y las instituciones del Estado. O sea, este es el que juzga a todos los ciudadanos, incluso también al poder legislativo y el poder ejecutivo, en cuanto que cumplen o no las leyes para realizar sus funciones, ¿no? Cada una de las instituciones tiene la responsabilidad de ejercer alguno de los poderes del Estado, de actuar con autonomía, es decir, por su sola ley, ¿no? Por sí mismos, con independencia, es decir, que no es que está supeditado, está a las órdenes del Ejecutivo, ¿no? Que ejercen los otros poderes del Estado, y sobre todo no debe inmiscuirse en las decisiones que éstas adoptan legalmente en el ámbito de sus competencias. Es decir, está bien que el judicial juzgue, pero no puede meterse en lo que está haciendo el Ejecutivo, simplemente juzga. El Ejecutivo tampoco puede meterse en el legislativo a decirle, oye, tienes que hacer esta ley, pues no debe meterse, ¿no? ¿Ya? Entonces no se puede invadir ninguno de ellos, ¿no? No pueden invadir ninguno de ellos las competencias de los otros, ¿ya? Muy bien. La Constitución, una ley para todas las leyes, y aquí está, ¿no? Incluso todas las leyes, ¿no? Tienen una ley que está por encima de todas ellas, ¿ya? Una característica fundamental del Estado de Derecho es que los que hacen las leyes también se hayan sometidos a las propias leyes. La redacción y proposición de las leyes debe hacerse siempre con arreglo a la propia ley. Debe hacerse en concreto con arreglo a una ley muy general, ¿ya? Con la que tienen que necesariamente ser compatibles todas las leyes que se propongan. Y a esta ley general de todas las leyes se le conoce o se le llama Constitución. O sea, es decir, la Constitución es la ley general, es la Carta Magna, ¿no? Es la ley madre, si se quiere, ¿no? Es la que da sostén, fundamento a todas las demás leyes, ¿sí? Y toda la legislación de un país se sujeta a ella, ¿sí? Y existe un tribunal específico cuya misión es verificar la constitucionalidad de todas las leyes o normas que aprueban las distintas instituciones del Estado. Se llama el Tribunal Constitucional. Así pues, vemos que ni los que legislan, es decir, el Poder Judicial, pueden hacerlo al margen de la ley. Si no es por capricho o porque se les ocurre o porque te tiene cólera, no, lo tiene que hacer de acuerdo a la ley y de acuerdo sobre todo a lo que manda la Constitución. Entonces, la Constitución impone límites, ¿no? Para lo que se puede hacer o modificar incluso las leyes, ¿ya? Y esto también vale para el legislativo, ¿no? Que es el que hace las leyes, ¿no? No puede tampoco hacer leyes en contra de la Constitución, de ahí que se le puede llamar leyes inconstitucionales, ¿no? Porque van en contra de la Constitución. Es verdad que la ley de la Constitución puede cambiarse, pero hasta eso debe hacerse con arreglo a la ley. Hasta eso debe hacerse con arreglo a la ley. Es decir, la misma Constitución tiene ahí su forma de cómo debe cambiarse la Constitución. En todo Estado de Derecho, como es el Estado peruano, existe un procedimiento legal, ¿no? Para cambiar la ley. Hay un procedimiento legal, ¿no? Previsto en la propia Constitución que permite modificar totalmente en parte el texto constitucional. Lo que acabo de decir, ¿no? En la propia Constitución se encuentra la forma de cómo debe procederse para cambiar la Constitución o modificarla total o en parte, ¿no?
Bien, lo que se quiere decir es que la Constitución está hecha para durar. Nosotros tenemos la Constitución del 93, ¿no? Ya va durando 20 años, ¿no? 27 años ya, ¿no? Ya tiene vigencia 27 años, ¿no? Y es el marco legal, ¿no?, que marca la orientación y los límites de todas las leyes, ¿sí? Y esto se aprueba con el máximo consenso posible. Muy bien. Democracia, Constitución y Estado de Derecho. Bueno, en una democracia debe haber una Constitución y la Constitución es la que rige todo el Estado de Derecho, ¿no? Y en el Estado de Derecho pues se mantienen, ¿no?, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Es decir, la Constitución, ¿no?, es la Carta Magna, es decir, un Estado de Derecho no puede vivir sin Constitución y una democracia tampoco puede vivir sin una Constitución, ¿ya? Entonces, la voluntad de la mayoría podría ser la última palabra a tener en cuenta en la elaboración de las leyes, pero no ocurre así en una sociedad democrática que además sea un Estado de Derecho. Por muchos partidarios que tenga entre la población de un país la adopción de cierta norma, esta no puede convertirse en ley si no está de acuerdo con la Constitución. Es decir, si la Constitución dice el derecho a la vida desde la concepción, no se puede hacer una ley, por ejemplo, del aborto, ¿no? No va en contra de la ley, va en contra de la Constitución. Y por más que haya un grupo, unos grupetes, ¿no?, que quieren que el aborto se legalice y que se den ciertas concesiones a ciertos grupitos, ¿no?, que quieren trastocar toda la unidad, ¿no?, del hombre, de la sociedad, ¿no?, la quieren hacer ley. Pero la ley dice claramente que defiende la vida desde la concepción, de que el sujeto es sujeto de derecho desde la concepción, ¿no? Eso lo hemos estudiado, ¿ya? ¿Ya? La última palabra en materia de leyes, ¿no?, en materia de leyes, la tiene siempre la Constitución, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Y siempre respeta los derechos fundamentales de las personas, ¿no?, que están recogidos y amparados en la Constitución. Muy bien. La libertad de expresión como condición necesaria de la democracia y su limitación en el Estado de Derecho. Se llama libertad de expresión, ¿sí?, al derecho a expresar libremente las opiniones y convicciones políticas. Es fácil entender que sin libertad de expresión no puede haber democracia, ¿ya? Es decir, libertad de expresión es que yo puedo hablar, opinar libremente, ¿ya?, sobre mis convicciones políticas, ¿ya? El derecho de los ciudadanos, ¿no?, toda democracia sustenta todo, supone eso, ¿no?, fundamenta, sostiene el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, a participar en el gobierno, y este derecho no se podría ejercer si los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas. Es decir, nosotros tenemos derecho a participar, ¿no? Y si no participamos es porque no hay libertad de expresión, y si no hay libertad de expresión no hay democracia, ¿ya? Entonces, en un Estado de Derecho, la libertad de expresión de los ciudadanos, como el resto de los derechos y de sus libertades, se halla sometida a la ley. Es decir, también hay leyes que está la ley, ¿no?, que dice cómo hay que expresarse también y qué es cómo hay que expresarse, ¿no?, cómo se puede expresar o decir cualquier cosa. No se puede hacer apología de la violencia, por ejemplo. Tú no puedes decir hay que matar a tal grupo o a ese, no, o del terrorismo o del genocidio. Ni se puede dañar la dignidad de otros ciudadanos. Hay parámetros, por eso la ley, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, que pone límites, ¿no? En un Estado de Derecho, sin perjuicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, la ley determina lo que no es legítimo expresar públicamente. Uno puede expresarse, sí, pero hay cosas que no les está permitido. Muy bien, jóvenes, este es el tema de hoy. Realizan sus actividades y las mandan al correo. El tema de hoy pues ha sido el Estado de Derecho, el Estado
el imperio de la ley bajo una ley madre, ¿no? Una ley cabeza que está por encima, la Carta Magna, la Constitución, y este Estado de Derecho está dividido en tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que fue propuesto hace ya más de 200 años, ¿no? Por John Locke y Montesquieu. Muy bien, hasta la próxima.